Buenas tardes. Dios le bendiga ricamente. Estamos como siempre, en el entrevero, predicando la bendita palabra de Dios. Y hoy cuando venía para acá, ¿Se oye bien? y aprovechando la situación, porque el creador de este ministerio se llama Sam, ¿Cómo se pagó el pagón? pero Sam va a ir por un tiempo a Corea, porque él es misionero, entonces tiene que ir y arreglar ciertas cosas. Y cuando yo venía preguntando, ¿qué puedo predicar para que la gente se edifique? Y entonces yo me di una palabra que la voy a compartir con todos ustedes, que se trata de un puente. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un puente con Dios. Había un viejo cuento de dos hombres que vivían cada uno en una casa. Y atrás de la casa de un hombre pasaba un río. Y ese hombre estaba peleado con el vecino que vivía enfrente. Y como había espacio, contrató un conductor para que desviara el río y para que ese río pasara por entre medio de las dos casas. Así él no podía tener contacto con el vecino. Bueno, hizo con un ingeniero, vinieron, cavaron y desviaron al río. Y el río quedó entre medio de las dos casas, cosa que uno de los señores que estaba peleado, pero más que el otro, no le podía ver la cara al vecino y se puso contento. Dijo, bueno, no lo voy a ver más a mi vecino, no voy a tener más contacto, voy a estar bien. Pero ¿qué pasó? Después que el ingeniero terminó de hacer ese río, a ese río que desvió, él decidió hacer un puente. Entonces se agarró y hizo un puente que el vecino que mandó desviar el río no lo podía sacar a ese puente porque él lo hizo por él. O sea, el ingeniero hizo el río, cobró, quedó todo como amigos y él hizo ese puente. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los vecinos, viendo ese puente y viendo que el otro vecino no estaba muy bien, se acercó, cruzó ese puente. Yo bendiga. Y al cruzar ese puente, con el vecino se reconcilió, se abrazaron, se besaron y empezó una amistad que se había perdido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los vecinos que estaban peleados por mucho tiempo se reconciliaron a través del puente que hizo el ingeniero. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? Ese puente se llamaba Cristo Jesús. Esto es un cuento que hago yo, que tal vez no sea real, o tal vez sí, no sé de dónde lo sacaron. Pero este cuento menciona un puente. ¿Y quién hace ese puente? ¿Por qué? ¿A qué traigo aparejado esto? Porque Bendito sea. porque ese puente se llama Cristo Jesús. ¿Por qué se llama Cristo Jesús? Es muy fácil. Si leemos la Biblia, que no la voy a abrir porque conoce todo, cuando Dios hizo los 10 mandamientos,
Fue en el Viejo Testamento que aparece esto. Y todavía no había aparecido Cristo Jesús. No había nacido todavía. Porque si alguno tiene una Biblia y razona y la lee, Cristo Jesús nació Se apagó otra vez, ¿viste? en el Viejo, No, en ya el Nuevo el parlante se apagó. Testamento. Sí, sí. O sea que Cristo Jesús no había aparecido todavía. Entonces, ¿qué pasó? En los 10 mandamientos, Dios dejó unos 10 mandamientos para que la gente comprendieran qué es lo que Dios quería. Y en una parte, lo voy a mencionar así a capela, como dicen los que saben de canto, para que la gente comprenda a qué quiero llegar. En una parte dice, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, 6 días trabajarás, más el 7º descansarás. Y un montón y unos 10 mandamientos que mandó Dios. Pero yo te voy a mencionar uno, cuando dice no matarás. Si vos matabas, estaba destituido de la gloria de Dios, porque era un mandato de Dios. Y todo aquel que no cumpliera, Dios lo desechaba del reino. Entonces estaba todo perdido. Si una persona mataba sin querer, o queriendo, o por una rabia, ya se tenía ganado el infierno, porque Dios no daba vuelta para atrás. Dios es un Dios de orden, y en ese orden Dios no daba la vuelta para atrás. Entonces la gente se perdía. El que no trabajaba, el que no robaba, el que no trabajaba, el que no robaba, el que mataba, el que hurtaba, todas esas cosas que dice la palabra de Dios en Éxodo 20. Ya estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no se podía revertir. Dios le daba lástima que se perdiera la gente, ¿no? Y quería darle una segunda oportunidad, pero no podía. Hasta que, ¿qué pasó? Un buen día, esta historia la conocen todos. Cuando en el Nuevo Testamento, hecho por Dios, había una virgen que se llamaba María. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, empezó a concebir un hijo. José, que era el esposo, ya estaba por desechar esa mujer, porque entendió que había cometido adulterio. Pero mientras dormía, en el cuarto se le apareció un ángel y le dijo, no la deseches a María, porque ese hijo que va a dar a luz María es obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí nació Jesús. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? Yo te estaba hablando de un puente. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Voy un poquito para atrás. Cuando los vecinos estaban peleados, ¿qué hizo el ingeniero? Un puente. Y gracias a ese puente, los que estaban separados se juntaron para siempre. ¿Y qué es lo que pasa cuando estaban destituidos de la gloria de Dios? Nada podían hacer, porque Dios no se podía contradecir. Entonces Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué lo mandó a Jesucristo? Para que Jesucristo nos diera la oportunidad, si estábamos en pecado de muerte, para poder tener otra oportunidad para entrar en el reino de los cielos. Entonces, Cristo vino a perdonar pecados. Y aquellas personas que en esos momentos están en pecado,
no importa el pecado que sea, porque ellos saben, tienen la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos, que antes no podían, porque Dios cuando creó los 10 mandamientos no se podía contradecir, porque era el Dios de los ejércitos. Y entonces, ¿qué sucedió? Vino Cristo Jesús, ya que vino a la tierra, a que todo el mundo se salvara, a perdonar pecados. Y te cuento un pasajecito nomás de la Biblia. Había una mujer llamada María Magdalena que era prostituta, y según la ley de Moisés, o sea, el Viejo Testamento, lo que yo te hablaba del puente, ella estaba destituida de la gloria de Dios, y por la ley de Moisés había que apedrearla. Entonces, cuando fueron a apedrear a María, se encontraron que Jesús estaba en la arena, con el dedo haciendo dibujitos, y para tentarle a Jesús le dijeron: Señor, según la ley de Moisés, esta mujer tiene que ser apedreada por ejercer la prostitución. ¿Tú qué dices a eso? Entonces Jesús les dijo: el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y los fariseos, viendo que estaban en pecado, se retiraron, porque la conciencia de ellos los acusaba de que ellos estaban en pecado. Y de esa manera Jesús le dijo a María Magdalena: ¿dónde estaban los que te condenaban? Se fueron, Señor, no hay ninguno. Y Jesús le dijo: y yo tampoco te condeno. Amén. Vete y no peques más. ¿Por qué te traigo estos pasajes? Porque si estás en pecado y confías que Cristo es el Hijo de Dios, no como esas religiones que dicen que Cristo no es Dios y es Hijo de Él y todas esas cosas, no. Cristo es el Hijo de Dios, el Dios mismo, porque si no, no te perdonaría. Entonces, en ese puente que yo te hablo, Cristo, que es el Hijo de Dios, te da la oportunidad de que puedas ser salvo. Por eso te traigo todo esto en esta tarde tan lindo, para despedir a San Osó, que por un tiempo se va a ir a Corea y después va a venir. Para que si vos estás en esta situación, si vos tenés algún pecado, de repente mataste a uno, saliste de la cárcel, pero ya lo había matado. Dios te dice que Cristo vino a perdonar pecados y que te aceptás a Cristo como tu Salvador personal. Tus pecados te son perdonados. Entonces, si estás en pecado y estás escuchando esto, te tenés que poner contento, porque tenemos esperanza. La Biblia dice que sin fe no hay esperanza. Entonces yo te invito en esta tarde, para terminar este mensaje, de que estás en pecado. Y como dice mucha gente, ahora me acordé, ¿no? Hay gente que dice: Dios no me va a querer a mí, porque yo soy una basura, soy un pecador. Entonces, si escuchaste este mensaje, vos, por más basura que sea, por más pecador, Cristo te dice que Él te perdona y que te da vida eterna y vida en abundancia. Por eso en esta tarde me gustaría que si te tocó este mensaje, te estés acercando donde estamos nosotros y nosotros te vamos a aconsejar qué hacer. Pero quiero que recuerdes, si te quedó este mensaje, que está no solo está grabando, yo quiero que comprendas que ese puente
que era Cristo Jesús, te está esperando, porque Cristo quiere que seas salvo. Hay otro pasaje en la Biblia de un hombre que teniendo un padre con bienes, se alejó. ¿Y qué pasó? Después que gastó los bienes y se quedó sin nada, el padre le dijo, hijo mío, bienvenido. Bueno, te dejo este mensaje en esta tarde. Que Dios te siga bendiciendo.